Buenas tardes. Este video está con la finalidad de explicarles qué es, cómo funciona, cómo podemos utilizarla, ley de Ohm, voltaje, resistencia, corriente, ley de Ohm. La ley de Ohm fue hecha por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1827. Esta ley nos establece que la cantidad de corriente que pasa por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado y inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Esto quiere decir que la corriente que pasa por el circuito mantiene una relación constante con el voltaje que se aplicó y así, si la corriente llega a bajar, de igual manera el voltaje baja y si el voltaje sube, la corriente de igual manera lo hará. ¿Cómo funciona? La ley de Ohm te permite determinar las características de un circuito como cuánta corriente fluye a través de él si conoces el voltaje de la batería y cuánta resistencia hay en el circuito. Hay tres maneras del cómo podemos expresar la ley de Ohm: el voltaje, la corriente y la resistencia. Esos tres conceptos nos ayudan mucho al momento de nosotros querer calcular algo, y estas son las maneras en las que nosotros los podemos utilizar. A continuación pasaré a explicar sobre cada una de ellas. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esto quiere decir que el voltaje tiene la capacidad para poder transportar electricidad en un circuito eléctrico. ¿Se han preguntado quién fue el que creó o descubrió el voltaje? En 1800 el físico italiano Alessandro Volta inventó la pila voltaica. Fue la primera pila química, la cual proporcionó una corriente química y así en su honor la unidad de medida fue llamada voltio y su símbolo V. Impresionante verdad. Tomando como ejemplo un caso sencillo en base a la ley de la gravedad, cuando tiramos un balón por una cuesta, esta rueda hasta una superficie llana. Lo mismo ocurre con los electrones. Sin el voltaje, este no funciona. La ley de Ohm relaciona el voltaje 5, la corriente 1 y la resistencia R en un circuito eléctrico. Se expresa como V y R. Un ejemplo práctico es calcular el voltaje en un circuito con una resistencia de 10 ohmios y una corriente de 2 amperios, V. Las 2 a 10 omega en 20 V. Después de haber concluido el primer concepto pasaré al siguiente. ¿Qué es la corriente? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor, como un cable o un circuito. También se produce cuando hay una diferencia de potencial eléctrico de entre dos puntos, lo que crea un movimiento de electrones. Y a todo esto se han preguntado ¿quién fue el que descubrió la corriente eléctrica? Bueno, ¿quién fue el que descubrió la corriente eléctrica? Fue el físico inglés Michael Faraday en 1831, quien demostró que al mover un imán dentro de un circuito de alambre se generaba una corriente eléctrica. Hay dos tipos de corriente eléctrica: la corriente continua CC y la corriente alterna CA. La corriente continua es aquella en la cual la corriente solo está fluyendo en una sola dirección y solo permanece en ese lugar. Algunos ejemplos en donde podremos encontrar la corriente continua es en pilas, baterías, luces LED, linternas, teléfonos, entre otros. En cambio, en corriente alterna la dirección del flujo de corriente va y viene en intervalos regulares, o en ciclos. También los podemos encontrar en diversos lugares como un hogar, en industrias y muchas partes más. Algunos ejemplos en donde podemos encontrar la corriente alterna es en timbres, licuadoras, estufas, etc. Una vez más concluido con este tema, pasaré al último pero no menos importante. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es toda oposición que encuentra la corriente a su
paso por un circuito eléctrico cerrado, es decir, cerrando el flujo de la circulación de las cargas eléctricas. ¿Quién descubrió la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica fue descubierta por Georg Simonov en 1827 y la ley que relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia lleva su nombre. La resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que se opone al flujo de corriente eléctrica. La resistencia eléctrica se encuentra en muchos dispositivos y situaciones. Algunos ejemplos de ellos son lámparas incandescentes, calentadores eléctricos, planchas eléctricas, hervidores eléctricos, entre otros.